derechos humanos, las denuncias periodísticas, los trabajos de investigación periodístico, el accionar de la justicia y posteriormente las investigaciones históricas, la mayor parte de la historiografía centrada en la violencia represiva se enfocaba justamente en la última dictadura militar argentina. Para lo que es el siglo XX sí existían otros trabajos, pero que ponían su eje en la primera mitad del siglo XX, más vinculado a la represión en los años 20, y puntualmente a sucesos más conocidos de la represión a principios del siglo, como lo que se conoció como la Semana Trágica, ¿sí? La represión al movimiento obrero. Entonces, los estudios sobre represión estaban en cierta medida, y esto es algo que ya ha señalado Marina Franco, divididos entre lo que era la primera mitad del siglo XX y una segunda mitad mucho más volcada hacia los 70 y puntualmente hacia la dictadura, con poco diálogo entre ellos y con una falta de intercambio de mirada de conjunto sobre la represión. Y esto, digamos, está bastante consolidado, la represión en las dictaduras anteriores, ¿no? En la dictadura argentina entre 1966 y 1973, casi no ha tenido atención por parte de los historiadores, justamente por el peso que tuvo la última dictadura militar. Sí hay algunos estudios aislados sobre lo que fue la represión en los años 50, el CONINTES, la represión contra el peronismo, pero no hay muchos estudios sobre lo que fue la represión durante el primer peronismo, ¿no? Durante la primera y segunda presidencia de Juan Domingo Perón entre 1945 y 55, justamente también pues la represión que vino después contra el movimiento peronista terminó opacando el estudio de la represión de ese periodo. Entonces, existía y existe todavía un problema en la búsqueda de miradas de largo plazo sobre la represión. Me refiero a la represión, puede ser no solamente la represión legal, sino la represión ilegal, ¿no? La represión clandestina, incluso la utilización o la aparición de escuadrones de la muerte, la represión paraestatal, ha tenido poco análisis. Y en este sentido, mi propia investigación, hará casi pongámosle 10 años hacia atrás, hace 10 años, empezaba por intentar indagar, bueno, qué había pasado con la represión, no durante la dictadura, que me parecía que eso ya tenía demasiado, no es que está todo dicho, pero había demasiadas, no demasiadas, pero había investigaciones sobre eso, y me interesaba intentar indagar qué había pasado antes, ¿no? Antes de la dictadura, en los años inmediatamente anteriores, en los cuales la represión estatal y paraestatal también había sido bastante numerosa, ¿no? Más de 2.000 muertos, podríamos calcular aproximadamente según las cifras, eh, y había recibido poca atención, y la atención que se prestaba a lo que había sucedido en los años previos a la dictadura se enfocaba en la AAA, en la Alianza Anticomunista Argentina. Creo que ustedes ya han leído la tesis, ¿no? El capítulo 3 de la tesis de Fernando sobre la AAA. Y esa mirada se había ido también acentuando, en parte por cuestiones políticas, y tiene que ver cómo se fue dando el retorno a la democracia y la denuncia de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y la llamada teoría de los dos demonios, y cómo en cierta medida el énfasis en la represión se puso en la última dictadura, y para explicar lo sucedido antes se habló de, bueno, una violencia de izquierda y una violencia de derecha, que no era posible de equiparar a la violencia que provenía desde el mismo Estado a partir del 24 de marzo de 1976. Y la justicia, a la hora de analizar los crímenes de lesa humanidad, justamente había puesto el golpe de Estado como el punto de partida, dejando
la cuestión anterior, la violencia anterior, digamos, por fuera de la investigación. Esto fue así a nivel de la justicia hasta más o menos 2005, donde pues Ollarvide empezó a indagar y reabrió la causa sobre algunos integrantes de la AAA y volvió a ponerse en cuestión la violencia antes de la dictadura. Con los problemas que esto traía, y que explica también en parte por qué se había decidido cerrar, digamos, o empezar la investigación sobre la violación a los derechos humanos a partir del 24 de marzo, y es que el gobierno democrático de antes del 76 había sido el tercer gobierno peronista, ¿no? El gobierno de Juan Domingo Perón, y cuando fallece su esposa, Isabelita María Estela Martínez de Perón. Justamente esto volvía a poner en el eje el gobierno peronista y rompía un esquema de interpretación que había tenido mucha fuerza, que era el de la diferencia entre dictadura y democracia, ¿no? O esta idea de que, bueno, han sido las dictaduras militares las más represivas, y esta idea de, bueno, la democracia garantiza la plena vigencia de los derechos humanos. Y prestar atención a la violencia que había sucedido durante un gobierno democrático, durante un gobierno peronista, rompía un poco esa clave interpretativa y generaba bastantes problemas, sobre todo problemas políticos, ¿no? Más aún cuando a partir del 2005 se reabrió esta causa, esta investigación sobre el accionar de la AAA en los años democráticos previos al golpe. El gobierno argentino era un gobierno peronista, ¿no? El gobierno de Néstor Kirchner y después de Cristina. Entonces, eso generó una serie de conflictos. Hubo algunos sectores ligados al sindicalismo peronista que respondieron, digo, porque la causa de Ollarvide llegó incluso a imputar a María Estela Martínez de Perón, que está viva, está viviendo en España, incluso un intento de responsabilizarla por los crímenes que habían sucedido durante su gobierno. Bueno, y eso generó toda una reacción. Incluso salieron unos afiches que decían no jodan con Perón, no molesten a Perón, no se atrevan a cuestionar ni a Perón ni a Isabel, ¿no? Bueno, de todas formas la investigación sobre la AAA siguió, acompañada por una investigación periodística. Algunos libros ya habían aparecido antes, como el de González Janssen o el de Berbisky, y por otros libros como el de Larraqui y algunos libros más que empezaron a investigar la figura de López Rega y de la AAA. Mi propia investigación de doctorado iba a ser sobre la AAA y se terminó ampliando hacia lo que era la derecha peronista. Terminó siendo más amplio y la AAA quedó teniendo un lugar menos desarrollado. Entonces decía, ¿qué problema se había generado? Bueno, por un lado no se le había prestado suficiente atención a la represión durante el gobierno democrático antes del 76, y por el otro era que la mayor parte de esa violencia contra organizaciones de izquierda o de izquierda peronista, sectores del movimiento obrero, de la prensa, de otros partidos de izquierda, digamos, diversas figuras políticas, partidarias, que habían sido amenazadas, que habían sufrido atentados, que habían tenido que exiliarse o habían sido efectivamente asesinados. La interpretación que existía ponía el eje en la AAA, en la figura de López Rega, en la Alianza Anticomunista Argentina, la cual terminaba convertida en la única organización responsable de semejante despliegue represivo, y dentro de esta organización la figura central era López Rega, José López Rega, que había sido el ministro de Bienestar Social del gobierno peronista, el Ministerio de Bienestar Social. López Rega en los 80 es detenido y termina muriendo en la cárcel, digamos, imputado pero nunca condenado, como la mayor parte de los responsables de la AAA.
El problema de esta interpretación es que es muy reduccionista, esto también lo ha dicho Fernando, se terminó construyendo un sentido común en el cual toda la violencia se había desarrollado en los 70, había sido de esta organización a la que claramente la dirigía desde la cúpula José López Rega, ¿no? Desde el vértice de la pirámide estaba él que indicaba a quién había que amenazar, a quién había que matar y otorgaba los recursos y demás, y una visión tal vez demasiado generosa para lo que era la figura de López Rega, ¿no? Se había creado un sentido común que perdía de vista dos cuestiones. Por un lado, la existencia de otros escuadrones, por decirlo así, ¿no? Otras organizaciones que también participaban ejerciendo la violencia en diferentes sectores de la República Argentina y cuyo vínculo con López Rega no era directo, ¿no? Ni siquiera es que estaban subordinados a López Rega, ahí tendríamos que pensar en cierta complementariedad o cierta coordinación, a veces más fuerte, a veces menos fuerte. Eh, esta es una de las cuestiones. Y por el otro, que al poner demasiado énfasis en la figura de López Rega, incluso algunos sectores decían, bueno, él decide expresamente a quién hay que matar y cuándo y cómo, olvidaba el hecho de que había otras organizaciones que no eran necesariamente escuadrones de la muerte, sino organizaciones de militantes alineados con la derecha peronista, que en su disputa con la izquierda peronista también recurrían a la violencia política, ¿no? Como una manera de zanjar estas divergencias políticas. Entonces, el problema que tenía esta visión? Hacía cierto reduccionismo en la AAA, por un lado le asignaba todo el papel a la AAA y desconocía el papel de otros escuadrones de la muerte o de otro accionar clandestino por parte de otras agencias del Estado, y por el otro que invisibilizaba el accionar de la derecha peronista. Mi propia investigación, y que era uno de los artículos que terminé escribiendo, además de la tesis, tenía que ver sobre una de estas organizaciones, la Concentración Nacional Universitaria, que era una organización que se identificaba como peronista, pero uno lo puede ubicar dentro, en el eje izquierda-derecha, dentro de la derecha del peronismo, y que tenía la particularidad de que en su disputa con los sectores de izquierda del peronismo y de la izquierda en general, se daba un fenómeno bastante interesante, que es que se iba a terminar sumando al aparato represivo paraestatal, prácticamente reconvirtiéndose en un escuadrón de la muerte, ¿no? Abandonando casi la militancia que tenía en la universidad, la poca militancia, para directamente accionar a través de atentados, de amenazas, de asesinatos, eh, de manera clandestina, ¿no? Sin firmarlos como si fuera la CNU, pero trabajando en conexión con la Secretaría de Inteligencia del Estado, con organismos de, del Estado provincial y de la policía. Entonces, un poco lo que me iba a centrarme ahora es en esta cuestión, ¿no? Para entender el ejercicio de la violencia represiva y la manera en que se fue dando. Yo en el trabajo sobre la violencia paraestatal y organizaciones de derecha había planteado la necesidad justamente para discutir con este sentido común sobre la AAA, de pensar, retomando toda la bibliografía que había sobre paraestatalidad, de utilizar el concepto de complejo contrainsurgente, ¿no? Para pensar las diversas formas en que los gobiernos recurren al ejercicio de la represión estatal, la cual puede ser tanto legal como ilegal, y estatal y paraestatal. Y en este sentido, yo cuando me refería a organizaciones paraestatales, a lo que hacía referencia, a lo que quería, digamos, hacer hincapié, no es que la paraestatalidad es paralela al Estado y por lo tanto ajena al Estado, sino que es la manera en que el Estado recurre para organizar la represión, colocando parte de sus órganos represivos en la clandestinidad, ¿no? Entonces uno podía encontrar cómo las diversas policías provinciales o la Policía Federal Argentina
en diversos momentos recurría a el uso de la tortura contra los detenidos, el uso de acciones clandestinas, de atentados o de asesinatos, que eran realizados efectivamente por policías, pero que no eran asumidos como tales y que eran realizados de manera clandestina, por lo tanto sin uniforme, ¿no? Y este fenómeno que se ve con fuerza en 1974-1975, uno también lo podía encontrar de manera un poco más tenue durante la dictadura anterior, en 1966-1973, sobre todo a partir del año 1970-71, cuando empieza a darse una serie de movimientos y cuestionamientos a la dictadura. Se produce el Cordobazo, que es una rebelión obrero estudiantil en la ciudad de Córdoba, y se da la aparición de diversas organizaciones guerrilleras como Montoneros, el Ejército Revolucionario del Pueblo, ¿no? Frente a esa situación de convulsión social y de desprestigio de la dictadura, de la autodenominada Revolución Argentina, uno empezaba a notar cómo aparecían ciertas detenciones que no eran asumidas por la policía, o sea, podríamos decir desapariciones, en el cual la movilización pública y la denuncia de estas desapariciones, en la gran mayoría de los casos, lograba que esos desaparecidos reaparecieran, ¿no? O en muchos casos que la policía blanqueara, por decirlo así, su detención, ¿no? Lo que ya nos da la pauta de que las fuerzas de la represión estaban recurriendo al ejercicio ilegal, ¿no? La detención arbitraria o sin pruebas o sin recurrir a la justicia. E incluso ya durante esa dictadura uno encuentra, hay como una decena de desapariciones de militantes políticos o abogados de presos políticos que son detenidos en la vía pública, aparentemente por la policía, pero la policía niega haberlo detenido y después no aparece, ¿no? Y lo que se cree en base a las investigaciones que tenemos es que efectivamente eran casos donde la policía o la Secretaría de Inteligencia del Estado detiene a esas personas, las torturan, y en algunos casos en que fallecían en la tortura, eh, las fuerzas represivas optaban por hacerlo desaparecer, ¿no? Por no entregar el cuerpo. Pero eso, esta forma de represión, estamos hablando de una decena de casos, va a cambiar de carácter durante el año 74-75 y definitivamente durante la dictadura y a fines del 75, cuando ya la desaparición de personas va a ser un método, es decir, no va a ser un accidente, sino que va a ser el, una decisión deliberada, ¿no? De que los militantes, las personas comprometidas políticamente que sean detenidas, no tienen que aparecer, van a ser asesinadas y sus cuerpos no deben aparecer, ¿no? Pero eso posteriormente. Lo que sí podíamos ver ya durante la dictadura anterior y va a reaparecer con fuerza en el 73, 74, 75 es esto, es este accionar paraestatal de organismos reprimiendo, pero que no asumen, ¿no? El Estado nacional o provincial no asumen la responsabilidad de esa represión o de esas detenciones. Y en ese sentido, volviendo a lo que decía antes, yo recurría al concepto de complejo contrainsurgente y dividía, no sé si habrán visto el artículo, entre una represión legal y ilegal y otro tipo de represión no llevada a cabo por el Estado, sino por lo que denominaba como organizaciones de la sociedad civil. Y ahí entraba tanto el mercenarismo corporativo como lo que yo entendía como organizaciones de cuadros u organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Pueden ser organizaciones de derecha, organizaciones nacionalistas que coinciden con el Estado en la necesidad de reprimir a determinados sectores políticos. Y colaboran con el Estado, ya sea que el Estado, bueno, es decir, en determinados casos el gobierno permite o tolera su accionar y no lo combate, por más que ponga en cuestión el monopolio de la fuerza, sino que los deja actuar porque el tipo de violencia que ejercen tiene el mismo interés estratégico, o por el otro donde directamente
arma y contribuye a organizar o apañar a estos sectores de la sociedad civil. Entonces, ese era un tipo de represión que yo encontraba, y por el otro lado, esto que les decía antes, que es la represión paraestatal, que es cuando digamos, el Estado clandestiniza, por decirlo así, o decide poner en la clandestinidad aparte de su aparato represivo, ¿no? Ya sea las policías, las Fuerzas Armadas, eh, organismos de inteligencia del propio Estado. Entonces, digamos, me parecía que hablar de complejo contrainsurgente o directamente hablar de un entramado represivo para pensar los años 70 nos podía ayudar a entender mejor la lógica de la violencia represiva en esos años, ¿no? Salir de ese esquema que veía una única organización que la ligaba a López Rega y que tenía también el sentido de buscar también de responsabilizar a Perón del accionar represivo durante su gobierno, y permitía hacer más complejo y más rico el análisis de lo que había sido la represión en esos años. Eh, ya en los últimos años hubo varios trabajos, bueno, Fernando la menciona, está la tesis, está el trabajo de Hernán Merele, y hay algunos trabajos más que empezaron a discutir esta visión o este sentido común sobre la AAA, y a prestar atención a este entramado represivo entre organizaciones de derecha en su vínculo con el Estado, con el gobierno peronista, con la policía en el ejercicio de la represión. Y particularmente, lo que yo les había adelantado antes, yo me enfocaba en la CNU. ¿Qué era la CNU? No voy a andar tampoco a ahondar mucho en esta cuestión, pues no sé qué tan interesante puede ser, por ahí es demasiado específico para el caso argentino, digo, pero eh, la Concentración Nacional Universitaria, o CNU, era una organización nacionalista en sus inicios, propia del nacionalismo de derecha, que se había formado vinculada a Tacuara. La organización Tacuara ya es más conocida, Esteban Campos la, en la, en la charla anterior hizo mención, eh, claramente propia del nacionalismo de derecha, filo falangista, cuyas referencias ideológicas estaban en la España de Franco, antisemita, nacionalista, muy propensa a la acción directa y a la acción violenta contra la izquierda en general. Y bueno, la CNU había surgido en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, con jóvenes de Tacuara, y en un proceso bastante interesante que se da en los años 60, que es de crisis con respecto al peronismo. Para esos años el peronismo estaba proscripto y estaba siendo perseguido, y se empezaba en cierta medida a reformular y reinterpretar el fenómeno peronista, con sectores desde la izquierda que empiezan a concebir la posibilidad de una revolución social, ¿no? Una revolución socialista, patria socialista, a través del peronismo, ¿no? Esta idea de que Perón, si retornara a la Argentina, está exiliado en España, pero si retornara iba a poder encabezar la revolución socialista en Argentina. Eso acompañado, digamos, de la influencia de las revoluciones del tercer mundo, la revolución de Argelia, la revolución cubana y demás. Se empieza a dar toda una reconfiguración del campo intelectual bastante interesante. Pero también hay otro sector del nacionalismo de derecha, no peronista, que también que también habla de revolución, pero no es una revolución socialista, sino es una revolución nacional, de liberación nacional, y que ve justamente también en el peronismo la capacidad de encabezar esa revolución, y que justamente evite que el movimiento peronista, o no solo que evite, sino que reafirme el peronismo entendido como un movimiento nacional, nacionalista, cristiano, anticomunista, eh, eh, ubicado en la tercera posición, no al Estados Unidos ni con Soviética,
Entonces, digamos, en los años 60 se empiezan a dar esas reconfiguraciones y se va dando cierta peronización de ese sector de Tacuara, por lo menos, al menos a nivel general y puntualmente en la ciudad de La Plata, en los cuales se empiezan a acercar al peronismo y a identificarse como peronistas, interpretando al peronismo, uno podría decir, desde la derecha, ¿no? Rescatando esto que yo decía antes, consiguiendo al peronismo un movimiento nacional, un nacional justicialismo, anticomunista, antisemita, fuertemente católico, defensor de la nacionalidad, crítico y enemigo del liberalismo político y de la visión liberal de la historia, que había sido la que había hegemonizado. Por eso van a rescatar alguna figura de caudillos o dirigentes políticos del siglo XIX, como la figura de Rosas, y van a rescatar el revisionismo histórico, que es una interpretación alternativa, sí, alternativa o contraria a la visión liberal de la historia que se había consolidado desde la consolidación del Estado Nacional, ¿no? Tiene todo un lenguaje político, lo que yo llamaba una cultura política, este sector del peronismo de derecha, dentro del cual la CNU es una de esas organizaciones. Esta organización surge como una organización universitaria, eh, también tiene una sección juvenil en la educación media, pero principalmente una educación universitaria, que obviamente es muy minoritaria con respecto a el mayor peso que tenían la izquierda no peronista y en menor medida la izquierda peronista en la universidad, y que se va a caracterizar desde temprano por el uso de la acción directa y la violencia, de la CNU en la Universidad Nacional de La Plata, y también en la Universidad Nacional, y también en la ciudad de Mar del Plata, se va a caracterizar justamente por el accionar violento, ¿no? Interviniendo asambleas de estudiantes con violencia, disolviendo las asambleas, incluso a los tiros, con cadenas. Eso incluso va a llegar en el año 71 al asesinato, digamos, en medio de un tiroteo de una estudiante universitaria, y que va a colocar a la CNU en la portada de todos los diarios, y prácticamente va a hacer que se desarticule por algunos meses la organización. Entonces, es una organización claramente ubicada dentro del nacionalismo de derecha, identificada como peronista, y que cuando en 1973 retorne Perón, va a quedar coordinada o alineada dentro de ese sector del peronismo contrario a la izquierda. Va a participar el recibimiento del general Perón en su retorno a la Argentina, en Ezeiza, en uno de los actos más masivos que dio la movilización política argentina, con más de 2 millones de personas, que va a terminar prácticamente en un enfrentamiento armado entre estos dos sectores del peronismo, la izquierda y la derecha, un tiroteo, con el resultado de que Perón ni siquiera puede aterrizar en Ezeiza y termina aterrizando en otro aeropuerto, y da inicio, ¿no? En ese momento el presidente era Cámpora, más cercano a la izquierda del peronismo, a pesar de haber sido nombrado por Perón, y el viraje del peronismo y el acercamiento al mismo Perón y el avance de los sectores de derecha del peronismo. Entonces, en este sentido es que la CNU, la Concentración Nacional Universitaria, empieza a tener más peso y más influencias dentro de la política de la provincia de Buenos Aires. Esto sigue así hasta el año 1974, con la muerte de Perón, ¿no? El 1 de julio de 74, Perón fallece, y a partir de ahí, en la disputa por la sucesión del movimiento peronista, es que se incrementa el accionar violento entre la izquierda y la derecha del peronismo. Hay un atentado que nunca fue asumido, pero se presume que fue la organización Montoneros contra 2 militantes de la CNU en la ciudad de La Plata. Hay uno, y un mes después contra otro militante, al cual la CNU va a responder con una consigna, célebre consigna del peronismo, 5 por 1, asesinando o intentando asesinar a 5 militantes del peronismo
de izquierda. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, empieza a haber un enfrentamiento marcado entre estos dos sectores del peronismo, en el cual, por lo menos en la ciudad de La Plata, yo logré relevar más de 80 asesinatos realizados por este sector de la derecha peronista y que en muchos casos se atribuían a la AAA, eh, y en el cual la CNU va a empezar a articularse con el gobierno provincial, enfrentado a la izquierda del peronismo, con sectores de la policía y con sectores vinculados al sindicalismo peronista, a la dirigencia sindical que estaba alineada con la derecha del peronismo, ¿no? Figurando como patotas o custodios de los dirigentes sindicales. Esto por ahí suena medio raro, ¿no? Porque hay varios asesinatos de dirigentes sindicales, pero no son realizados por la derecha, sino que son realizados por la izquierda. Por la izquierda peronista, pues entiende que esos dirigentes sindicales se han convertido en burócratas y han traicionado al movimiento obrero, están, digamos, actuando para el enemigo. Bueno, entonces, digamos, es complejo de explicar, pero en esa disputa la llamada burocracia sindical queda alineada o está alineada ideológicamente con la derecha peronista, y podemos encontrar a militantes de la CNU que funcionan como custodios de dirigentes sindicales y también actuando en relación con la CIDE, que es la Secretaría de Inteligencia del Estado, y a través de un grupo clandestino que se forma dentro de la CIDE, dirigido por Aníbal Gordon, que era un preso común, que había sido asaltante de banco y secuestrador, y extorsionador, que en una de esas formas inexplicables termina vinculado a la derecha del peronismo y a la agencia de inteligencia y actuando en la represión de estos militantes de base, o, o delegados de base, de sindicalistas o periodistas o estudiantes universitarios, profesionales, que van a ser, digamos, detenidos generalmente por la noche, con la excusa de ser del ejército, de la policía, quienes lo detienen, se lo llevan y estas personas aparecen asesinadas en descampados al día siguiente con varios impactos de bala. Muchos de esos atentados y asesinatos son firmados por la AAA. Un poco la investigación que yo fui haciendo y en base al libro periodístico de Cecchini y Elizalde Leal, mostró, bueno, cómo efectivamente a lo largo del año 74 y 75 esta represión paraestatal, y que a veces se atribuía y se atribuyó durante mucho tiempo de manera genérica a la AAA o López Rega, en realidad estaba actuando la CNU, este organismo o grupo ligado a Aníbal Gordon de la CIDE, y grupos ligados a la custodia de Lorenzo Miguel, que era uno de estos dirigentes sindicales de la poderosa UOM, que es la Unión Obrera Metalúrgica Argentina, uno de los sindicatos más numerosos en la Argentina de esos años, que está claramente alineado con la derecha del peronismo. Lo que a mí me parecía interesante del caso de la CNU, volviendo a esta diferencia que decíamos antes, es que la CNU no surge como un escuadrón de la muerte ni un escuadrón paraestatal, sino que es una organización estudiantil de derecha. En sus inicios está enfrentada políticamente con la izquierda del peronismo, y eso explica los primeros asesinatos o amenazas en el primer momento, pero después, producto de la desaparición de dos de sus dirigentes, algunos de ellos asesinados por montoneros, otro que es Patricio Fernández Rivera, que tiene un accidente con el auto y queda manco, entonces se retira de la organización, y cierta lógica de la violencia política, termina como reconfigurándose, abandonando en cierto sentido la presencia exigua que tenía la universidad y actuando prácticamente como un escuadrón de la muerte, ¿no? De manera clandestina. Nunca la CNU firma como están los asesinatos en los que sus militantes toman parte, pero actuando como un escuadrón de la muerte ligado
a la Policía Federal, la Policía Provincial, los custodios de los sindicatos y la Secretaría de Inteligencia del Estado. Eso, al menos, en la ciudad de La Plata y en la ciudad de Mar del Plata. Un poco la tesis de Fernando muestra también cómo en otros, por fuera de la capital federal, de la ciudad de Buenos Aires, en el resto de las provincias o ciudades, bueno, hay lógicas similares, ¿no? Generalmente estos grupos paraestatales o están ligados a las policías provinciales o a la dinámica represiva local. No necesariamente están ligados al gobierno nacional ni a la figura de López Rega. Y obviamente, después cada asesinato que ocurre, bueno, termina siendo ligado a la AAA y la AAA se termina convirtiendo prácticamente en un sello, ¿no? Que cualquier organización lo utiliza, incluso para amenazar. ¿No? En esos años, nada más fácil para obligar a exiliarse a alguien que amenazarlo con la AAA. Y de hecho hay testimonios, ¿no? Donde la dependencia de la CIDE, donde envía ciertos actores o actrices o figuras públicas amenazas de la AAA y exigiéndole que abandone el país en 24 horas o iban a ser asesinados, ¿no? Ya desde el año 75, 74 ya hay amenazas de muerte por la AAA y atentados firmados por la AAA. Y obviamente está esta dificultad, bueno, ¿cuáles de todos esos atentados o amenazas efectivamente eran realizados por la AAA? ¿No? Por eso Fernando decía, bueno, efectivamente hay un grupo pequeño o un grupo con asiento en el Ministerio de Bienestar Social, con otra pata en la Policía Federal a través de la figura de Alberto Villar y Margaride, que efectivamente son los que realizan una serie de atentados. Pero el resto de asesinatos y atentados y amenazas en el resto del país no es necesariamente ese grupo, son otros grupos, y todos han terminado subsumidos dentro de lo que es la AAA, entonces parece la AAA como un pulpo que se extiende por todo el territorio nacional y llega a todos lados, a todas las universidades, a los sindicatos, a las fábricas, y bueno, que es una visión cierto sentido equivocada, ¿no? Y un poco, bueno, en mi artículo sobre la CNU intentaba mostrar eso, bueno, como en esta ciudad, la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de La Plata, la represión no es López Rega, no es Villar y Margaride, sino que es este grupo de la CIDE, con la figura de Aníbal Gordon, la CNU, que son los militantes locales, junto con el apoyo del gobierno provincial, la policía provincial, y ligado a la custodia de Lorenzo Miguel, ¿no? Y que tiene más sentido, ¿no? Pues uno tiene que pensar, bueno, ¿cómo podría López Rega desde la capital federal, desde el Ministerio de Bienestar, saber cuál era la realidad política en tal pueblo o en tal ciudad a miles de kilómetros de distancia y cómo podía identificar quiénes eran los enemigos? Bueno, obviamente no lo sabía, no tenía ni idea, pues justamente los que están reprimiendo ahí son las organizaciones locales, las que sí conocen el panorama local y sí tienen identificado quién es quién, quiénes son opositores, y no necesitan de que les provean de recursos. Digo, un arma lo consiguen fácilmente, ¿no? Por eso, bueno, en el caso de la CNU muestra, bueno, la CNU sabía efectivamente, pues cuando estaba en la universidad sabía quién era el dirigente estudiantil de la oposición, quién tenía vínculos con qué, y cuando pasan a asesinarlos, bueno, hasta los tienen identificados, ¿no? Trabajando junto con la policía local, digamos, pero los tienen identificados y reprimen y asesinan de esa manera clandestina. Y con una cierta recurriendo a cierto imaginario y a ciertos rituales que Fernando también analizó muy bien, ¿no? Que es el secuestro y el asesinato y la exhibición pública de los cadáveres, en muchos casos dinamitando los cadáveres, como un show del horror, ¿no? Y que tenía ese propósito, ¿no? De que se viese, ¿no? Pero digo, justamente por esta lógica clandestina, los responsables son anónimos, ¿no? Eh, es decir, eh,
el victimario es anónimo, no aparece, pero sí aparece la víctima claramente identificada, en muchos casos en los documentos, muchos casos salen comunicados diciendo fue asesinado, fue ejecutado en tal lugar por tal motivo, y firmado, en muchos casos por la AAA, y que eso marca un poco la diferencia con lo que va a ser ya a fines del 75, principio del 76, acercándonos al golpe de Estado, una lógica de la represión que empieza a cambiar y es en el cual empieza a aparecer empieza a hacerse más patente la figura del desaparecido. Ya hay asesinatos que no aparecen, digamos. Hay figuras políticas, públicas, militantes, dirigentes, periodistas que son secuestrados, pero no aparecen. No se sabe dónde están, no se sabe si están muertos, si están vivos, y esto aparece antes de la dictadura, y ya nos está dando la pauta de que está cambiando la lógica de la represión. Y que un poco lo que yo intentaba plantear en el artículo tiene que ver, me parece, con la ascendencia o la preeminencia que empiezan a tener las Fuerzas Armadas dentro del gobierno peronista, a medida que van obteniendo más poder y van logrando una serie de decretos que otorga el Poder Ejecutivo que habilitan mayor injerencia de las Fuerzas Armadas y el ejercicio de la represión, y están mostrando este plan de exterminio, ¿no? Exterminio y desaparición forzada, que ya empieza en el fin del 75-76 con se da el golpe de Estado, con la dictadura es claramente el método predominante. Ya casi no hay exhibición pública de asesinados, no hay cadáveres, no hay responsables, no hay detenciones, ¿no? Recurriendo a esto, la dictadura tenía estas dos fases, una fase legal y pública, y la otra era la fase clandestina, ¿no? Una represión clandestina y silenciosa, si se quiere, que nunca se asumía. Y que me parece también explica esta medida que va a llevar a cabo la dictadura entre marzo y abril del 76, que es desarticular a estos grupos paraestatales o estos escuadrones de la muerte que funcionaban con cierta autonomía, como la CNU, justamente porque la represión va a ser conducida totalmente y de manera directa por las Fuerzas Armadas, ¿no? Formando estos grupos de tareas que, que en su accionar sí es descentralizado, pero no son grupos autónomos, ¿no? Son las Fuerzas Armadas en su totalidad las que a través del terrorismo de Estado van a implementar un plan de represión sistemática y de manera clandestina, el secuestro, tortura y la muerte a través de la desaparición del cuerpo y la no asunción de la responsabilidad. Y eso lo van a hacer también desarticulando estos grupos de derecha, algunos de los cuales, algunos de los integrantes, se van a sumar al aparato represivo clandestino de la dictadura y otros no. Pero es decir, no va a permitir la existencia de estos grupos actuando de manera autónoma o libre. Eh, Digo, a grandes rasgos, esto es un poco lo que yo intentaba presentar con estos dos trabajos, que era sobre violencia paraestatal y organizaciones de derecha, esta necesidad de ampliar la mirada para entender la represión, sacando la figura de López Rega del medio, no porque quisiera volverlo inocente, digo, pero sino porque está demasiado centrada ahí y se pierde el accionar de otros actores, de las violencias horizontales que puede haber dentro de izquierda y derecha, y una violencia de arriba abajo, ¿no? Una represión estatal, paraestatal, que se articula con estas organizaciones de derecha, y que por eso yo hablaba justamente de un entramado represivo, ¿no? Un poco un ejercicio de interpretación de la violencia paraestatal tiene que desentramar, ¿no? De, este, desatar esos hilos o esos nudos que se forman para intentar comprender mejor las diversas lógicas eh, de, de la represión. Y bueno, en el caso de la CNU me parecía particular por eso, porque es una organización de la derecha
organización civil, no en una organización estatal y no en una organización represiva, pero que se termina convirtiendo en un escuadrón de la muerte. Eh, a diferencia de otras organizaciones de la derecha peronista que no se integran al aparato represivo estatal como escuadrón. Eh, pero bueno, yo terminaría acá y en todo caso no sé si hay preguntas o podemos ampliar a algunas cuestiones. Muchísimas gracias, Juan, por esta concisa y a la vez ilustrativa presentación. Em, yo tengo algunas cosas que comentar, pero obviamente preferiría dejar este espacio para los compañeros y las compañeras. Simplemente agregar que sin duda es un esfuerzo por parte tuyo y bastante interesante lo que tú mencionas, ¿no? La necesidad de desentramar el entramado represivo de este periodo de los años 70, de la violencia paraestatal, o mejor dicho, las violencias inherentes a la trama represiva, no solamente por los distintos tipos de actores, sino porque también ello va a incidir en que veamos distintos tipos de violencia, como señalabas, y resulta imperante explicar por qué esas diferencias que rescatabas, por ejemplo, con el tema de los secuestros, ¿no? De la desaparición como una práctica accidental o extraordinaria en la dictadura de la Revolución Argentina para convertirse en una práctica sistemática en la dictadura del proceso. Y bueno, y cuestiones de esta índole, ¿no? Entonces creo que tus trabajos van en esa dirección, son bastante enriquecedores al plantear estas problemáticas y bueno, también las ventajas que ofrecen los estudios de casos locales como el tuyo, ¿no? Al observar también las especificidades que puede tener una ciudad como La Plata y su inserción dentro del escenario nacional, ¿no? A través del caso de la CNU. Pero bueno, era como un comentario nomás para agregar ahí a la discusión. Entonces cedo la palabra a los compañeros y compañeras de la sesión. Vamos a juntar unas dos, tres preguntas, intervenciones, y le cedemos la palabra a Juan Luis y así continuamos con esta dinámica, si les parece. Entonces, no sé quién quisiera empezar. Naomi, adelante, por favor. Hola, ay, no prendo mi cámara porque estoy desde el celular y se me hace como súper incómodo estarla moviendo así enfrente de mi cara. Pero bueno, pues a mí se me hace muy interesante cuando hablas en el artículo sobre, bueno, y ahora mismo sobre el complejo contrainsurgente, porque no sé, por algún motivo creo que no nos reflexionamos sobre la herramienta de desresponsabilizarse de las acciones mediante organizaciones paraestatales o civiles, ¿no? Hay como maneras particulares de accionar a estos grupos, pero es una herramienta como muy poderosa para desplazar a enemigos políticos, pero evadir absolutamente la responsabilidad de la represión. Y a mí eso me gustó mucho. Y pues ya, no sé, quisiera que nos platicara si hay hay situaciones donde logran como vincularse a las organizaciones paraestatales y si con el Estado y si al final no es como que los dejan caer solos y son individuos aparte que cometieron cosas horribles, o si se llegan a concretar los lazos que existieron entre Estado y represión con los grupos paraestatales. Y ya, gracias. Ok, mujer, muchísimas gracias, muy amable. No sé quién más quiera intervenir. Oscar, adelante, por favor. Y después Verónica. Sí, pues primero agradecernos la plática. Y usted mencionó que los asesinatos de izquierda también se cometieron, ¿no? Entonces mi pregunta sería, ¿cómo se ven y cómo se veían esos asesinatos, ¿no? Igual de brutales que los de la derecha
o un poco más justificados y ya, gracias. Vale, Oscar, muchísimas gracias. Verónica, adelante, por favor. Buenas tardes. Me parecieron muy interesantes los textos y su presentación también fue bastante enriquecedora para lo que yo quiero trabajar, pero a mí lo que más me hizo como clic fue el hecho de que apenas esta semana vimos en mi clase de siglo XX acerca de los movimientos como estudiantiles militantes de izquierda y llegar aquí y ver a los de la derecha fue un contraste muy, muy fuerte, porque pues ambos movimientos mayormente universitarios, ¿no? Y que se interrumpieran principalmente los de la derecha, ¿no? De forma tan violenta bueno, interrumpieran a los de la izquierda, me pareció pues brutal porque, o sea, estoy acostumbrada a ver, no sé, asambleas en la Facultad de Filos y no me imagino a alguien entrando así como de, se les cayó la fiesta, ¿no? Aquí quedó su asamblea y no se va a hacer lo que están planeando. Entonces, sí fue bastante fuerte ese aspecto. Pues sería por el momento todo, creo. Vale, gracias. Juan, pues no sé si quieras tomar la palabra, mi buen. Sí, gracias por la pregunta. Sí, efectivamente van al núcleo de varias cuestiones. Sí, para mí era clave lo de la lógica, la represión, ¿no? O el complejo contrainsurgente y cómo esto que dice Vilma Franco, el Estado logra representarse a través de otros grupos o respalda o tolera el accionar represivo de otros grupos que en un principio parecería estar afectando su monopolio de la violencia, pero que en realidad no lo hace porque contribuye al disciplinamiento social. Entonces, en ese sentido, es una represión que favorece al Estado y que además tiene la ventaja justamente de esto, ¿no? De desresponsabilizarlo, ¿no? El Estado puede hacer de manera clandestina cosas que de otra manera no podría hacer si tuviera que atenerse a las leyes. Entonces, esa es la ventaja que tiene la represión paraestatal y le permite en diferentes momentos a los gobiernos desligarse de esa cuestión. Y lo hizo el peronismo, ¿no? Cuando le preguntan por el atentado a diversas unidades básicas o sectores partidarios, el mismo Perón dice, bueno, eso es un problema de la ultraizquierda y de la ultraderecha, y posteriormente la misma dictadura va a recurrir, va a decir, bueno, hay una violencia de izquierda y hay una violencia de derecha, que son grupos enfrentados, y en el medio está la sociedad, y después el discurso de vuelta a la democracia también va a retomar algo de eso, ¿no? Esta idea de los dos demonios, ¿no? La sociedad argentina fue víctima de dos violencias irracionales que la atacaron por izquierda y por derecha, y en el medio estaba la sociedad que no tenía nada que ver con nada. Y bueno, olvida justamente que una de esas violencias, ¿no? La violencia de derecha estaba íntimamente imbricada, ¿no? Ligada al Estado y al gobierno. En el caso de la AAA es muy clara, es el ministro de Bienestar Social, que era casi un superministro, un virtual primer ministro dentro del gobierno, que cuenta con los recursos del Estado, el dinero, la prensa, la influencia política, y desde ahí son sus propios custodios los que realizan los asesinatos, y el otro sector es la misma policía, ¿no? Es la figura máxima de la Policía Federal Argentina, el Alberto Villar, que había hecho un curso de antiguerrillero, ahora no me acuerdo el nombre, pero en París, en Francia, ¿no? Dictado por Francia, fue uno de los principales difusores de la guerra contra insurgentes, ¿no? Aplicando los métodos de tortura y demás y asesinato en Argelia. Bueno, se los enseñó a Latinoamérica, a los militares argentinos y a Villar los aplica dentro de la policía
dentro de la Policía Federal, pero obviamente con este carácter es paraestatal, ¿no? Se organizan esos grupos y actúan de manera clandestina, sin uniforme, por fuera del Estado, pero están dentro del Estado, ¿no? Con esta lógica. Entonces, eso les permite reprimir, pero a la vez el Estado no es el responsable y niega la responsabilidad, pero es el mismo. Y eso genera un problema, y generó un problema en muchas organizaciones de izquierda, de, bueno, cómo enfrentarse a esos grupos, ¿no? Porque decían, bueno, vamos a armarnos, vamos a defender los locales de los atentados que hace estos sectores paraestatales. Bueno, entonces tenían las armas, las reunían, y ahí caía una denuncia anónima que decía que en tal local partidario había armas de guerra. Entonces iba la policía a allanar. Bueno, ¿qué hacen los que estaban en ese local frente a eso? Bueno, o se enfrentan a la policía, que va siguiendo un procedimiento legal, porque está avalado por la justicia, o, digamos, tienen que escapar. Digo, entonces es muy difícil combatir la represión paraestatal, porque uno tiene que, digamos, pelear, ¿no? En estos dos frentes. Se intenta pelear legalmente y te atacan de manera ilegal por la noche, grupos disparando, y cuando llamas a la policía no llega, pues a zona liberada, que así se llama, en el acuerdo por el cual la policía durante tantas horas iba a intervenir en esa zona, porque estos sectores paraestatales iban a realizar una acción represiva. Entonces, es muy difícil enfrentarse a la lógica de la represión paraestatal cuando actúa legal e ilegalmente al mismo tiempo, ¿no? Eso desarticula cualquier intento de resistencia. Y justamente la dictadura militar argentina usó muy bien eso. Las Fuerzas Armadas eran muy conscientes de quiénes eran, por lo menos en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, quienes integraban la AAA, qué sectores del gobierno comandaban los escuadrones de la muerte, y los dejó actuar, acompañando ese creciente desprestigio en el cual se iba asumiendo el gobierno peronista, hasta que finalmente deciden darle fin a López Rega, ¿no? En medio del Rodrigazo, que es una medida económica que toma el ministro de Economía y genera una devaluación muy importante y una movilización obrera donde se critica a López Rega, y aprovechando ese contexto, la Fuerza Armada, el Ejército, entra a la Casa de Gobierno, digamos, a la residencia de Olivos, que es la residencia del presidente, y prácticamente desarma a la custodia de 200 hombres armados que tenía López Rega. Entonces eso muestra como un poco la Fuerza Armada eran plenamente conscientes de quién ejercían la represión paraestatal y se mantenían a la expectativa, y cuando decidieron ponerle fin, le pusieron fin al gobierno, primero a López Rega y después directamente al gobierno, asumiendo mediante un decreto que subordinaba a las policías provinciales a las Fuerzas Armadas, asumiendo la conducción de estas fuerzas paraestatales, ¿no? De estos grupos paraestatales en el seno del aparato represivo. Entonces, digo, y después usando este discurso, porque el discurso legitimador de la dictadura va a ser, bueno, vinimos a poner fin a una violencia de izquierda y de derecha, ¿no? En medio de este caos de atentados, bombas, guerra, ¿no? Nosotros somos la paz. Somos la vida, somos la paz, no, eso lo cantaba otra organización. Pero digo, ese era el discurso, ¿no? Miren el caos, la violencia, nosotros somos la paz de los argentinos, ¿no? Y ese discurso prendió con bastante fuerza, ¿no? Frente al desprestigio que era el gobierno peronista y las acciones armadas, que no eran ajenas a las Fuerzas Armadas, porque a partir de la segunda mitad del 75, cuando desplazan a López Rega, son las Fuerzas Armadas las que están ejerciendo esta represión paraestatal, ¿no? Pero justamente les permite de responsabilizarse, ¿no? Es decir, nosotros no somos. Y eso va a llevarlo a otro nivel directamente a partir del 24 de marzo, o directamente van a negar haber detenido a alguien o tenerlo detenido, ¿no? Llevando justamente a través de la figura del desaparecido la represión a otro nivel. Después sí es interesante esto de que me preguntaban cómo se veían los asesinatos de
de la izquierda. En realidad, en el caso puntual de La Plata, el de la CNU, el primer atentado que realiza Montoneros contra un dirigente de la CNU pasa, pasa casi desapercibido, porque se da casi en los mismos días que muere Perón, pero el asesinato de otro dirigente unas semanas después, que es Martín Salas, ese sí va a generar una respuesta muy fuerte por parte de la CNU, donde asesina a gente que no necesariamente era de Montoneros, ¿no? Una lógica de represión, de represalia, ¿no? Como los nazis, ¿no? Que hay en las cosas argentinas que por cada atentado realizaban los partisanos, mataba 10, 20, 30, bueno, la CNU va a hacer eso, ¿no? Si por un militante nuestro son 5 de los de ustedes, entre comillas, o 15, ¿no? Y que no necesariamente son militantes montoneros, muere una profesora universitaria, muere el padre de uno que militaba en la juventud peronista, digamos. ¿Cómo leen los medios ese episodio, el llamado 5x1, en los principales diarios locales? No está claro, ¿no? Dicen, La Plata se convirtió en la capital de la violencia en el país, hubo una serie de cinco asesinatos en menos de 3 días, pero no identifica quién mató a quién es responsable, ¿no? Queda todo en una lógica de la violencia, ¿no? No se sabe quién ni contra quién, ¿no? Y eso siempre está, ¿no? Y vuelve a aparecer, bueno, lo mismo va a pasar con esto que hablábamos con Fernando en otro momento, en el asesinato del padre Mujica, que bueno, no va a estar claro quién lo asesinó, entonces como no está claro de dónde viene la represión, quién la ejerció, entonces contribuye a la confusión generalizada. De todas maneras, lo cierto es que en esta lógica que yo decía, enfrentamiento entre la izquierda y la derecha, el peronismo en La Plata y Mar del Plata, la izquierda, ¿no? En el caso puntual de Montoneros, o la guerrilla de Montoneros, lleva las de perder. Son pocos los atentados y asesinatos que realiza sobre la derecha, y la respuesta de la derecha peronista es bastante contundente, ¿no? Generando 15 asesinatos por cada asesinato de algún militante de la CNU, por lo menos en los primeros meses. Entonces, no es que hay una lógica equivalente donde dos organizaciones están, digamos, enfrentándose en igualdad de condiciones, sino que eh, la izquierda se ve rápidamente sobrepasada, sobre todo por los vínculos que va a tener la CNU con el aparato estatal, y porque además toda medida que lleva a cabo, en el caso puntual Montoneros, no logra frenar la represión. No logra, es peor, digamos, cada medida que lleva es más represión, más miedo, más desánimo, más desarticulación, y una represión que no solo va hacia Montoneros, va hacia otras organizaciones como el PST, el Partido Socialista de los Trabajadores, que era de un partido de la izquierda trotskista, no era una organización política armada, no era guerrillera, está en contra de la violencia, y que va a tener como nueve asesinados en menos de 48 horas por parte de la CNU, digamos. Entonces, era muy difícil poder frenar la represión. Y en relación a lo que me decían de los estudiantes, me acuerdo que en un momento se plantea en la universidad local, se convoca una asamblea para formar grupos de autodefensa contra estos asesinatos de las fascistas, ¿no? Estos asesinatos de grupos paraestatales y de la derecha. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, porque justamente hay un informe de inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires que estaba infiltrado en la asamblea y que estaba dando cuenta de lo que se discutía. O sea, esa asamblea ya estaba infiltrada por la policía, y nosotros, yo lo sé, no solo por testimonio de los que participaron, sino por está el informe del infiltrado, del espía de la policía contando. Sino que además, antes de que empiece o apenas empezó la asamblea, cayó la CNU con cadenas y bomba de estruendo y a los tiros, y disolvió la asamblea. O sea, fíjense, era una asamblea para pensar organismos de autodefensa contra la CNU, que ni siquiera pudo funcionar porque cayó la CNU, digamos, antes de que pudieran organizar algo, que encima está infiltrada por la policía. Entonces,
digo, había una asimetría y desventaja para los intentos tanto de la izquierda armada o no armada para lograr frenar la represión, que explica también el éxito de la represión panestatal, ¿no? Que termina sembrando el desánimo, la derrota, el miedo, desarticulando las redes, obligando al exilio, al pase a la clandestinidad de los militantes, a que abandonen sus lugares de militancia o de influencia en los sindicatos, en la fábrica, en la escuela, en la universidad, en donde sea, ¿no? Entonces, es una lucha bastante desigual. Y por último, lo que decían, efectivamente, es que no se le ha prestado mucha atención a las organizaciones estudiantiles de derecha en general, ¿no? Bueno, ahora en México sí hay algunos estudios más, ¿no? Sobre el yunque y demás, pero no era un enfoque, me parece, que tuviera mucha importancia. Generalmente se hacía más enfoque en la izquierda estudiantil, que efectivamente era mayoritaria, era masiva, históricamente lo fue en Argentina. Y cuando se habla de radicalización política o de peronización de los estudiantes en Argentina, se está pensando en un tipo de radicalización y peronización que va hacia la izquierda, ¿no? Ligado a la revolución cubana y demás. Pero hay también una radicalización y politización que viene por derecha, ¿no? Y que no se le prestó mucha atención. Un poco yo en mi tesis intenté rescatar, ¿no? Bueno, guarda que está Tacuara, hay sectores estudiantiles que están alineados claramente en la derecha, con un curso anticomunista, filofascista, antisemita. Es cierto, son minoritarios, son muy minoritarios, no ganan prácticamente ninguna elección, pierden sistemáticamente, no tienen peso en la universidad frente a los otros sectores, ya sean reformistas, o sean pro reforma 18, ¿no? Herederos de la reforma universitaria, o de centro izquierda, o incluso de Unión Cívica Radical, demás, son muy minoritarios y en cierta medida el accionar violento que llevan a cabo me parece que tiene que ver justamente con el poco peso que tienen dentro de la universidad. Entonces intentan suplir esa falta de adhesiones con el uso de la violencia, ¿no? Rompiendo asamblea, entrando a los tiros, ¿no? Es una posición que marca su debilidad y su desventaja, por lo menos durante todos esos años. No sé si hay algo más. Muchísimas gracias, Juan. Bueno, continuando con las opiniones, continúa Chava, si eres tan amable, por favor. Salvador, me imagino, el de los correos, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, genial. Vale, gracias. Hola a todos. Bueno, antes que nada, agradecerle a Juan Luis y a Carlos por el compartimiento. Y bueno, te quería preguntar, Juan Luis, en ese sentido de tu última respuesta, si tú considerarías que estos grupos, la CNU y otros, forman parte de una transformación en la derecha que fue análoga a la transformación que se vivió adentro de la izquierda durante los 60s, que, o sea, tiene que ver con la crisis de los partidos de izquierda tradicionales, y con una serie de debates epocales como la Revolución Cubana y, bueno, y otros. La pregunta es si la derecha, digamos, también sufrió transformaciones parecidas a las de la nueva izquierda. Y otra pregunta que te quería hacer es, en este complejo contrainsurgente, ¿qué papel tuvieron las publicaciones que salieron a raíz del documento reservado? Es decir, tú mencionas Primicia Argentina, Alianza y El Caudillo, pero después salió también Marchar, de Patricio Kelly. Y en particular en estas dos últimas, yo veo que hay ciertas semejanzas con la nueva izquierda, ¿no? Para empezar, el tema de la revolución que ellos ponderan, un cierto estilo compartido,
y un tono también, el rechazo a la solemnidad, a la democracia liberal, bueno, una serie de cosas que me parece importante, pero ¿qué papel jugaron estas publicaciones en este entramado represivo, en este complejo contrainsurgente? ¿Qué vinculaciones tuvieron con el Estado? Porque me parece ahí, por ejemplo, que el caudillo se ha señalado su vínculo con el lópezreísmo en la primera época, digamos. Pero en el caso de marchar, pues es más ambiguo, incluso llega al enfrentamiento, ¿no? Me parece. Y por último, sobre la represión en su clave ya menos política, es decir, la represión de estos grupos sobre otros grupos que van más allá de lo político. Por ejemplo, tú mencionabas en uno de los textos que leímos para hoy, la represión contra los siloístas o contra... Y quería preguntar, bueno, si había alguna historia detrás de eso, porque también lo vi en El Caudillo, que como un ensañamiento ahí contra los siloístas. Me preguntaba de dónde viene. Y por último, preguntarte si hubo vinculación con otros grupos de la derecha internacional que estuvieron dando vueltas por Sudamérica en esos años. Y ya nada, es todo. Pienso que fueron un montón. Si quieres dejar una sin responder, no hay problema. Vale, Chava, muchísimas gracias por tu intervención. No sé si hay alguien más que quiera comentar algo. Si no, si gustan, vayan pensando en lo que Juan Luis atiende de las inquietudes de nuestro compañero. Adelante, Juan. Hola, sí. Sí, yo lo empecé a ver eso, pero esto de las organizaciones de derecha como dentro de un mismo marco o de los cambios que se van dando en una misma generación, lo empecé a ver puntualmente en el caso del peronismo, que era algo que no se le había prestado mucha atención, porque como esto que les decía, hay mucho sobre esta radicalización por izquierda del peronismo y estos vínculos que empieza a tejer Cook con la Revolución Cubana y Perón y otras figuras, eh, pero había poco sobre la contracara de eso. Y viendo algunas publicaciones en los 60 es interesante, porque es prácticamente una misma generación que se van a identificar como peronistas, pero son dos culturas políticas diferentes, ¿no? Ambos hablan de revolución, critican al liberalismo, pero entienden la revolución de manera diferente, ¿no? Estas organizaciones del peronismo de derecha van a hablar en un primer momento de Hispanoamérica, ¿no? Ni siquiera Latinoamérica, ¿no? Es Hispanoamérica, dejando fuera de esta unión a Brasil, ¿no? Y vinculando la revolución a justamente España, y no es a cualquier España, sino que es la España de Franco, ¿no? Y a la España católica, ¿no? Y viene con toda esa simbología. Y van a rescatar la revolución cubana en tanto una revolución contra el imperialismo yanqui, si se quiere, pero subordinada a otro imperialismo, ese imperialismo soviético. Entonces van a ser críticos de la experiencia cubana o van a rescatar una parte de la revolución cubana, van a rescatar, sí, la lucha por la independencia, la liberación del tercer mundo, por justamente este antiimperialismo, pero la revolución que entienden es una revolución nacional eh, anticomunista, fuertemente anticomunista, ¿no? Una revolución ligada al nacionalismo de derecha. Y en el caso del peronismo de derechas se ve con el concepto este de la sinarquía, que no
no tiene nada que ver con el sinarquismo mexicano, es un concepto de toma de la sinarquía de Francia y para hacer referencia a las fuerzas de la sinarquía, ¿no? Que son las fuerzas que amenazan a la nación, a la nacionalidad. Bueno, ¿y cuáles son estas fuerzas disolventes? Bueno, el liberalismo, los masones, el judaísmo, el marxismo, eh, los jesuitas, ¿no? Toda esta lógica de las conspiraciones contra la nación o de las fuerzas sinárquicas o las fuerzas internacionales va a tener mucho peso dentro del peronismo de derecha, ¿no? La denuncia contra la sinarquía, representado como un pulpo, ¿no? También vinculado a mucha iconografía también antisemita. Y si uno ve las publicaciones de la derecha peronista, tienen muchas cosas en el lenguaje, ¿no? En el tipo de crítica muy similar, eh, pero en otras orientaciones o en la orientación ideológica es bien marcada la diferencia. Es interesante verlo, por ejemplo, respecto al humor, que hay un par de artículos sobre eso. Yo escribí uno porque El Caudillo, que era una revista de un lenguaje muy coloquial, habano, por decirlo así, muy vulgar, ¿no? Tenía el eslogan: el mejor enemigo es el enemigo muerto, y criticaba al psicoanálisis, al marxismo, a los homosexuales, digamos, todo un discurso eh, bien de derecha. Tenía una sección de humor, ¿no? Unas viñetas, 3 viñetas, donde ironizaba y atacaba a estos sectores. Y era la contracara de otra viñeta que había en otra revista de la izquierda peronista, que era Militancia, que tenía otro personaje que era Tendencio, por la tendencia revolucionaria del peronismo, y desde El Caudillo le responden con ortodoxo, ¿no? Y es interesante cómo a través del humor se da esta disputa entre izquierda y derecha, ¿no? A través de viñetas, cómics, ¿no? De caricaturas. Eh, y cómo se está dando esta disputa también en otro registro menos, que nos tienen menos acostumbrados, ¿no? Además de las amenazas, pero estaba el humor. Si lo buscan, el trabajo está subido por ahí. Es interesante eso, pensarlo como la derecha recurre al humor y que me parece que ahora se actualizó mucho más, ¿no? Con el uso de los memes y la irreverencia política y esta lucha de la derecha contra lo que llama la corrección política ha logrado articular mucho mejor el uso de los memes y el humor que la izquierda, me parece, hoy en día. Pero bueno, me fui, es como una discusión. Pero es interesante verlo en los 70 o 60, como eso ya estaba, ¿no? Esa facilidad que tienen para atacar con un mensaje misógino, denigrante de la mujer, contra los homosexuales, contra las drogas, los hippies, muy violento, pero a través del humor, ¿no? De las viñetas. Y algo que la izquierda le es más difícil contestar desde ahí, ¿no? Es interesante para verlo. Y sí, yo no tengo muy analizado Marchar, porque Marchar la dirigía Guillermo Patricio Kelly, que es una figura rara dentro de la historia argentina, porque él viene en el peronismo, y después para esos años rompe con Perón, y después está cercano a la dictadura, y después lo secuestra Aníbal Gordon dentro de la dictadura, y él denuncia a Aníbal Gordon, denuncia a la AAA. Es como una figura bastante entre cómica y real, y también medio peligrosa. Es raro, ¿no? Uno de los militantes estuvo preso y cuando cae Perón en el 55 se fuga de la cárcel a Chile, queda detenido, se escapa vestido de mujer y después va a la casa del juez y visita la casa del juez, después se va al exilio, termina en Venezuela, termina apoyando a la dictadura venezolana, a reprimir opositores y casi lo
terminan linchando a él y a Perón, que está exiliado en la embajada. Es un personaje muy raro. Y la revista Marchar es interesante porque termina enemistada con López Rega, ¿no? Desde temprano, entonces es interesante para ver esas disputas. No el caudillo, que tenía una ligación estrecha con López Rega y con Lorenzo Miguel, que le daban, digamos, dinero para los anuncios. Y después sí, lo otro que es interesante, yo no lo indagué mucho, que hay un artículo que algo trabaja sobre eso, es el tema de los siloístas, ¿no? De por qué tanta violencia contra el movimiento siloísta, de dónde venía, ¿no? Y aparecen las amenazas en el caudillo, pero en mi caso es un tema pendiente para seguir indagando ahí, ¿no? Pero también lo ubicaban como parte de la sinarquía, ¿no? No sabe por qué, pero este concepto de fuerza contra la nación, ¿no? Esta cosa rara. Que además la CNU tenía una vuelta de tuerca muy rara, pues junto con algún sector minúsculo de la derecha francesa y la derecha internacional, sostenían el vacantismo, ¿no? La idea de que el Vaticano, el Papa no era el Papa verdadero, sino que el Vaticano estaba infiltrado desde Juan Pablo II, entonces el Vaticano, la sede estaba vacante, ¿no? El Papa está en manos de los comunistas, del comunismo, ¿no? De los jesuitas. No sé cómo verían ahora el papado de Francisco, que es el papa jesuita, pero es medio peronista, entonces no sé, habría que preguntarle a Lisandro, que era uno de los mentores de estas ideas. Pero sí, son cuestiones que hay que seguir indagando. Y muchísimas gracias, Juan. Sí, a lo mejor hasta Lisandro se volvería a morir al ver esa mezcolanza con Francisco. Igual, rescatando algo muy importante que señalabas de cómo estos procesos de violencia van más allá de, digamos, de los hechos de sangre, ¿no? Que quizás es lo que primero que llegamos a observar, en este caso, la batalla cultural que tú bien rescatas, ¿no? A nivel de las publicaciones de la izquierda, la derecha peronista, y más puntualmente a través de la caricatura, que como tú dices, la derecha tiene mayor habilidad para incurrir en estos recursos de la burla, de la estigmatización a través del retrato, de la imagen, que la izquierda, al menos en el caso argentino que conocemos. Me parece que en el mexicano, pues bueno, ni siquiera hay, o al menos para estas fechas, caricaturas de ese estilo. Entonces, bueno, es interesante preguntarse por qué, como bien dices. Ahora, antes de cederle la palabra a los compañeros y compañeras que desean participar, tú y, bueno, Verónica mencionaron algo muy importante, que al menos sucede mucho aquí en esta carrera en particular, que es la ausencia de estudios, de conocimientos sobre los actores de derecha, ¿no? Que bueno, la carrera creo que tiene también su propia historia que explica eso. Una carrera que se fundó en el marco de los exilios, con muchos docentes iniciales que eran exiliados de las dictaduras. Entonces, bueno, tiene una línea politizada muy clara que hasta cierto punto también perjudicó, me parece, los estudios de ciertas temáticas o ciertas líneas interpretativas. Yo lo llamo a veces en burla el complejo de las venas abiertas de Galeano, pero bueno, ya afortunadamente me parece que en los últimos años se ha ido rompiendo eso, pero bueno, todavía nos falta, ¿no? Claramente quizás en la carrera de historia se tiene más conocimiento de los grupos estudiantiles de derecha, que igual apenas están estudiando. Me sorprende que con tanta clase que hay en el CELA de movimientos estudiantiles, no se prestara todavía atención a esto, pero bueno, creo que también tiene mucho que ver con los problemas en torno a las fuentes, quizás las metodologías para abordar
a los actores de derecha, inclusive aunque sean estudiantiles. Y digamos, ahí mi pregunta iría, al estudiar en la CNU, ¿a qué retos tú te enfrentaste en particular? En algún momento hablábamos del problema de las voces de los perpetradores, para el caso de la AAA, por ejemplo. ¿Qué situación sucede ahí con la CNU? ¿Hay militantes, exmilitantes de la CNU que hayan querido hablar? Si es así, ¿cómo ha sido su narrativa de los hechos? Digamos, ¿qué cuestiones percibes tú que intentan esconder, cuáles no? Claro, en caso de que existan estos testimonios. Y digamos, en general, ¿cuáles han sido para ti los retos metodológicos de fuentes para estudiar la derecha peronista y en particular esta organización estudiantil que, como bien dices, es interesante por todas las transformaciones que va adquiriendo en su historia, ¿no? Por el momento esa sería mi pregunta. No sé si hay algún otro comentario, opinión que tengan, muchachos, muchachas. Sí, Osvaldo, adelante, por favor. Hola, buenas tardes a todos y a todos. Bueno, es que yo, bueno, sacando esta a colación los ya puntos que han tocado sobre este sentido común sobre la sociedad, por lo menos en la capital, pero me imagino que en toda la Argentina, sobre esta espiral de violencia provocada principalmente bueno, por un lado la extrema izquierda y por otro la extrema derecha. Pero bueno, usted hablaba de unas asimetrías, ¿no? Y entonces yo también me puse a preguntar, pero tal vez también había asimetrías en el plano simbólico o en el terreno, ya lo han comentado, o sea, en el terreno de los medios, ¿no? Porque, bueno, yo siento que el anticomunismo reflejado en la prensa o en los medios de comunicación era más fuerte, era más sólido, más difusivo, o sea, se comunicaba más eso que decir, es que las derechas son infiltradas, pero ¿cómo, no? O sea, la verdad, cuando decía lo que llevo de la carrera, como que jamás he visto que ciertos diarios o en ciertas investigaciones se toque cómo retrataban. Entonces, por ejemplo, si la extrema derecha era también culpable, entonces ¿cómo los retrataban? ¿Cómo los retrataban? Es decir, era más difícil, era más complicado. ¿Y por qué? Porque, repito, no siento cómo ellos se les cataloga, y en cambio a la extrema izquierda sí hay los insumos suficientes para decir que son ellos los verdaderos enemigos a vencer, ¿no? O sea, son los más propensos a estigmatizar, a decir que son el cáncer, ¿no? En este lenguaje también muy higienista que tuvieron estos gobiernos represivos. Y... Ay, tenía otra, pero se me olvidó. Bueno, eso por el momento. Bueno, Vale. sí. Perdón. No sé No, si alguien disculpa, más. pensé que a Osvaldo que sí, no se preocupara, que luego que retomara su pregunta. Adelante, Juan, por favor. No, empiezo por esto último que preguntaba Osvaldo. Sí, ¿no? Es obvio que el discurso hegemónico, ¿no? Y de la prensa, de la mayor parte de la prensa es justamente un discurso crítico de la izquierda, por lo menos en Argentina, ¿no? Entonces, si uno piensa, estoy pensando como la dictadura del 66, eh, criticaba o mencionaba la existencia de grupos de derecha o escuadrones paraestatales, siempre tendía a aparecer la voz oficial que en cierta medida lo justificaba diciendo, bueno, son los anticuerpos, ¿no? Y eso también aparecía en el 73, 74. Bueno, esta violencia de derecha es una violencia, son anticuerpos, ¿no? Incluso hasta Perón lo decía, que genera la sociedad contra esta violencia de
de izquierda, ¿no? Entonces aparece como la nación atancada y la violencia de derecha es una respuesta que no se sabe bien de quién, pero que aparece frente a la violencia disruptiva de la izquierda que surge por generación espontánea, ¿no? Entonces hay una, es decir, no, está descontextualizada la violencia de la izquierda, está negada en sus antecedentes y la violencia de la derecha parece justificada como una respuesta, o como una respuesta equilibrada, o ¿no? Incluso la Fuerza Armada en determinado momento decían, bueno, está mal ambas violencias, pero la violencia derecha es un anticuerpo, ¿no? Que genera este organismo contra el ataque de la izquierda, ¿no? Es una violencia reactiva o defensiva, hasta podríamos pensar. Entonces se lee de esa manera, y después desvinculando la violencia de la izquierda de la violencia de la sociedad, ¿no? Y algunos estudios mostraron cómo justamente esta visión de dos demonios, ¿no? De dos fuerzas enfrentadas, tiende a diluir la violencia social, la violencia colectiva, ¿no? Las insurrecciones, el cordobazo, por ejemplo, las huelgas, las medidas de acción colectiva, que en gran medida también tienen cuota importante de violencia, ¿no? Que contribuyeron también a la caída de la dictadura, no la del 76, sino de la dictadura anterior, los asos, el cordobazo, el platazo, mendozazo, toda una serie de insurrecciones, pero levantamientos urbanos, rebeliones populares que se dan con la toma de la ciudad, la quema de edificios públicos y demás, es una violencia colectiva que no puede ser reducida a una violencia de las organizaciones de izquierda, ¿no? Que también aparece descontextualizada o termina siendo reducida a una violencia instrumentada por las organizaciones de izquierda. Entonces, por eso siempre es bastante asimétrica, no solo la correlación de fuerzas, sino la lectura que se hace sobre esos fenómenos, ¿no? Nunca fue el mismo tipo de violencia, ni cuantitativa ni cualitativamente, ¿no? Si uno compara incluso en la violencia entre organizaciones guerrilleras, eh, y la violencia de estos escuadrones de la muerte, organizaciones de derecha, no fue similar por múltiples motivos. Y después lo que preguntaba Fernando, sí, eso es algo que yo me planteé, ¿no? Que es interesante para pensarlo, que es cómo entrevistar a la derecha, ¿no? Cómo acceder a los testimonios de militantes de, de la derecha, con los cuales uno tiene muy poca simpatía, ¿no? O a veces políticamente está en un contexto antagónico, ¿no? O de haber estado en otro. Si la gente quería entrevistarla, hubiera entrevistado 30 años atrás, probablemente me hubieran matado, ¿no? Entonces, digo, es difícil porque lo que uno representa viniendo de una universidad, en mi caso, digamos, hay una distancia grande, y por más que yo, digamos, por más que mi trabajo prometa ser un trabajo intelectualmente honesto y objetivo, lo que no quiere decir apolítico, hay una distancia difícil, ¿no? Entonces es una buena pregunta, y es, bueno, cómo entrevistarlo en caso de que quiera efectivamente hablar. Y yo lo que vi es que hay varios caminos, ¿no? Este libro sobre los escuadrones de la muerte que hizo Marie Monique Robin, ¿no? La periodista francesa, que ella entrevistó a militares argentinos. Bueno, ¿y cómo lo hizo ella? Dijo, lo vengo a entrevistar porque repudio la tortura y la desaparición que llevaron a cabo, me parece un horror y quiero demostrar cómo el ejército francés influyó en el ejército argentino en este plan de represión para denunciar. No dijo eso. Más, se hizo pasar por una simpatizante, ¿no? Una militante de la derecha francesa, y de hecho los testimonios en muchos casos que sacó a los militares argentinos fueron
con la cámara, digamos, que parecía estaba apagada, pero estaba prendida, ¿no? Son los testimonios más jugosos donde los militares argentinos confiesan la influencia francesa y confiesan los desaparecidos, y dicen, sí, los desaparecidos están muertos, y el plan para matar, digo, pero infiltrándose, ¿no? Y otros trabajos que hubo sobre el Ku Klux Klan en Estados Unidos también, ¿no? Una historiadora, creo que era, historiadora, no me acuerdo si infiltró, ¿no? Entonces, una manera es esa, es a través del engaño directamente, o la mentira, o haciéndose pasar. A mí no me salía mucho eso, yo puedo mentir, pero no muy bien, entonces tampoco me podía hacer pasar por, no sé, un militante, un adherente del fascismo, ¿no? Entonces, la otra opción era hacerse el tonto, no, bueno, yo solo quiero saber un poco, no sé mucho, no tengo mucha idea, entonces quiero que me explique, y a veces funciona más o menos, y a veces eh, y a veces no, digo, porque una entrevista es bastante desigual, ¿no? Yo digo muy poco y quiero que el otro me diga todo lo más posible, entonces también hay una relación de confianza y es, bueno, encontrar a alguien que te va a confesar lo más terrible, que es lo que más interesante te puede resultar, ¿no? A cambio de que vos solo digas, que cuénteme más, digo, no funciona así, entonces, digo, me acuerdo cuando entrevisté a alguien que estaba sindicado, ¿no? Que ahora fue sobreseído, pero como posible militante de la derecha peronista, integrante de la AAA, bueno, de la AAA, cuando le preguntamos ahí de manera elíptica, él dijo que no conocía, no sabía qué era. Dijo que era la Asociación Argentina de Actores, la AAA. Y que a López Rega lo había visto 2 veces en la vida, siendo él el secretario de López Rega, ¿no? Entonces, pero a pesar de que eso que yo quería saber no me dijo, me contó otras cosas de su militancia en el peronismo y de otro lado, que fue muy interesante porque me sirvió para replantear mi tesis y pensar y decir, bueno, pero toda esta gente terminó acá en la AAA o cerca de la AAA, en la derecha peronista, ¿de dónde venía? ¿Qué pensaba antes? Y a partir de eso reformulé un poco mi tema de investigación y para entender qué era la derecha peronista, dónde había surgido y por qué terminó donde terminó. A pesar de que no me dijo lo que en el primer momento sería más interesante, que es, bueno, fuiste parte de un escuadrón de la muerte o no, asesinaron a quién. Bueno, de eso nunca se habló. Pero hubo otras cosas que fueron interesantes. Y después sí hay casos que es lo que le pasó a Cecchini y Elizalde, son dos periodistas que encontraron un integrante de la CNU que participaba del Escuadrón de la Muerte y que fue y contó todo, dijo, sí, matamos a fulanito, le pegamos tantos tiros, que vaya a saber por qué pasó, pero fue y contó, no sé si era remordimiento o qué, y ese testimonio aportó un montón, pues se pudo saber que, bueno, los que habían asesinado a tal y tal persona efectivamente eran de la CNU, tenían contacto con la policía. Pero digo, anda a encontrar, ¿no? Y es difícil, ¿no? Otra opción es ir también de frente. Hay un artículo de Boris Grimshaw, Matías Boris Grimshaw, sobre esto, sobre entrevista a un militante de la derecha, seguidor de Jules Evola en los 80, eh, y la discusión va sobre el holocausto, el negacionismo, este militante nacionalista está convencido que el holocausto es un invento, una exageración, y se lo plantea, y es interesante, porque Boris, en vez de hacerse el tonto, decir, ¿cómo es? Puede ser, cuénteme más, le dice, no, me parece que no es así, por tal motivo, o sea, y lo contraargumenta, ¿no? Le dice, bueno, pero tal fuente es como que se lo discute. Y hay un intercambio así de correo, y lo interesante es que este militante nacionalista no se enoja, no es que lo convence o no lo convence, pero lo entiende como que tiene otro criterio y sigue, digamos, la entrevista y le sigue contando cosas, ¿no? A pesar de saber que el entrevistado tiene otra postura radicalmente distinta, ¿no? Entonces, qué sé yo, son diversas estrategias que hay que pensar, ¿no? Entre cómo entrevistar a alguien de la derecha y qué quiero saber y qué me puede decir,
¿no? Y qué cosas no me va a decir, y qué cosas sí me va a decir y me pueden servir igual, ¿no? Si quieren entrevistar a un paramilitar, un paraestatal, un policía, un torturador, un miembro de las Fuerzas Armadas que desapareció gente, ¿no? Es, es, es difícil, es todo un tema, ¿no? Estoy pensando en el libro del periodista este Reato que lo entrevistó a Videla en la cárcel, ¿no? Y la gente lo tomó mal, a mí me parecía que estaba buenísimo, ¿no? La oportunidad de entrevistar a Videla, ¿no? Y que Videla va a decir lo que quiera, obviamente. Y tendremos que criticar lo que dice como criticamos cualquier fuente, ¿no? Y contrastar y demás, pero no deja de ser interesante, ¿no? La posibilidad de tener a uno de los principales genocidas explicando, justificándose, o a veces no hay que desaprovecharlo. eh, es interesante, ¿no? Pero bueno, hay un montón de cuestiones que se cruzan ahí. Por eso es tan difícil, ¿no? De investigar a la derecha, y también hay tan pocos trabajos, por lo menos de gente que no venga de la derecha, ¿no? La derecha hablando sobre sí misma sí hay más, pero al revés es más difícil. Muchísimas gracias, Juan. ¿Algún otro comentario, opinión que tengan, muchachos, muchachas, respecto a la charla de Juan, las lecturas? Sí, Judith, adelante, por favor. Hola, buenas tardes. A mí me gustaría preguntar por cómo fue la educación hacia las infancias, hacia las niñas, niños pequeños. Ah, Sé que durante esta época hubieron estrategias en educación, pero me gustaría... Me pareció el perrito. Perdón. No te preocupes. Ay, bueno, me gustaría saber sobre las infancias, la educación y también cómo afectó para la formación de la identidad argentina en un futuro, por estas mismas infancias. Gracias. Ay, no. Ok, muchísimas gracias, Judith, muy amable. ¿Alguien más que quiera juntar una pregunta, un comentario en esta ronda? Bueno, Juan, adelante, por favor, entonces. Eh, sí, yo no he trabajado la cuestión de la infancia, cómo la concebía la derecha peronista o la dictadura. Sí hay un trabajo de María Florencia Osuna, que les comparto ahí mismo, y en el chat de Sociohistórica, que analiza la política hacia la infancia de la dictadura, actores, discurso y políticas, que está bueno. Incluso menciona varias iniciativas que tomaron las Fuerzas Armadas, como la de formar en Tucumán, Bussi, general, de formar una gendarmería de niños, ¿no? Que los niños eh, formaran parte de la gendarmería, que es como la policía militar. Eh, y también el uso de la infancia en el Mundial 78, de los jóvenes, y creo que ella tiene también otro trabajo, porque hizo su tesis sobre el Ministerio de Bienestar Social y ciertas políticas que tuvo el gobierno durante el gobierno democrático de Perón con los torneos Evita, ¿no? Los torneos juveniles bonaerenses, como un intento de organizar a la juventud o a la juventud sana frente a la juventud enferma, entre comillas, ¿no? La juventud hippie y demás, intento de construir un modelo de joven sano y peronista, ¿no? Pero la que más trabajó eso fue ella, Florencia Osuna, por lo menos que ahora se me viene a la mente. Está bueno, si te interesan esas cuestiones, que busques por ahí.
Vale, Juan, muchísimas gracias. Pues bueno, si no hay ningún otro comentario, opinión que tengan, si gustan, vamos cerrando la sesión de hoy. Pues Juan, nuevamente, muchísimas gracias por esta charla que nos permite acercarnos a esta de realidad difícil de procesar, pero pues obligada de estudiar, como es la represión en su dinámica paraestatal en Argentina, y bueno, también como punta de lanza para pensar en otros tipos de represiones, actores. Y bueno, pues esperamos que en otra ocasión podamos volver a contar contigo en este seminario. No sé si quieras agregar algún último conmigo. No, bueno, agradecerle la posibilidad de contarles un poco sobre esta investigación y espero que les sirva para, para generar más preguntas sobre sus propios temas, ¿no? Sobre cosas que puedan servirles para seguir investigando. Bueno, Juan, pues muchísimas gracias en serio por estar. A los chicos que son del seminario, pues entonces nos vemos la siguiente semana. Vamos a empezar con una primera de 2 sesiones respecto a la última dictadura militar. Las lecturas o los trabajos para la siguiente semana, que les encargaré que lo lean, se los paso al rato. Y bueno, igual cualquier cosa, les escribo al WhatsApp o a su correo, ¿vale? Entonces, bueno, pues también a los que no son parte del curso y se animaron a entrar, muchísimas gracias también por su participación, su asistencia. Y bueno, igual cualquier cosa, si gustas, Juan, dejar tu correo por si quieren escribirte o algo. Por ejemplo, aquí Salvador me estaba comentando que piensa hacer su tesis del caudillo de la tercera posición, pero también está interesado en la revista Marchar de Kelly. Entonces, bueno, además de que es bastante interesante, a lo mejor igual ya allí más en calma, le podrías pasar algunos tips o qué sé yo, porque me comentaba que Ruinas Digitales ya no está, ¿verdad? Se cayó la página. Sí, vos sabés que Lucía me decía lo mismo, pero ya pasó antes, porque el que creó la página era un estudiante de ciencias políticas de la UBA, y la vez que se cayó fue porque no habían pagado el servidor, o hay que renovar, me parece, el pago del servidor. Espero que sea eso y que se solucione rápido, porque ahí está gran parte del patrimonio de revistas argentinas digitalizado en la web. Si no, no sé a dónde las vamos a ir a buscar. Sí, exacto, justamente igual rápido para los compañeros, compañeras que no topan, Ruinas Digitales era una página, esperemos que siga siendo, pero era una página que tenía digitalizada y subida a la red, yo no sé exactamente la cantidad, pero yo diría al menos unas 30 revistas, en su mayoría de las izquierdas peronistas, pero también tenía al caudillo, por ejemplo, alguna que otra publicación de la derecha peronista, y toda la descarga gratuita, que era lo más maravilloso de la página. Entonces esperemos que la vuelvan a subir. Yo estoy igual al pendiente, yo no sabía, y bueno, si es el caso, inmediatamente les paso el link para que puedan irlo consultando. Pero bueno, ahora sí, si no hay más que agregar, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Estamos en comunicación, cualquier cosa. Juan, muchísimas gracias. Estamos en contacto y cuídense mucho, por favor. Genial, gracias. Adiós. Bye, gracias. Gracias, Gracias, cuídense. profe, hasta luego. Juan, pues muchísimas gracias. Ya se fue Juan también. Bueno, cuídense, muchachos, suerte.